Hola, ¿cómo les va? Qué bueno encontrarnos una vez más en un nuevo formato. Yo creo que Dios nos quiere direccionar en este tiempo. Hemos sentido una palabra específica que la voy a compartir en un instante. Bueno, en realidad tiene que ver con el Salmo 45, cuando el salmista dice: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente ligero. ¿Qué significa todo esto? Alguien puede decir, pero qué raro suena todo esto. En realidad no es raro. El salmista tenía cosas para expresarle al Señor. Él quería dirigirse al Señor con todo lo que eso implica, porque Dios le estaba poniendo en el corazón del salmista una serie de estrategias, una serie de cómo tenía que andar, cosas que tenía que hablarle al pueblo. Y por eso nosotros queremos basarnos en este espacio que vamos a llamar por este tiempo la pluma del escribiente, aunque en realidad lo que el salmista dice es: mi lengua, mi voz, mi sentir es como la pluma del escriba. Ahora lo voy a leer en algunas versiones. Y quiero dirigir al rey mi canto, quiero dirigir mi alabanza, quiero dirigir mi gratitud a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y justamente fíjate cómo dice, por ejemplo, en el Salmo 45, quiero leer en la nueva versión internacional, el Salmo 45, el versículo 1. Dice: en mi corazón se agita un bello tema. Hay un tema y hay temas que el Señor nos está hablando para que justamente los demos a conocer. En mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el Rey. En este tiempo vamos a estar recitando, pero no versos que alguna vez escuchamos, que nos cayeron bien, que nos gustaron, sino que estos versos dirigidos a Dios, tienen que ver con algo que el Espíritu está depositando en nosotros. Y fíjate cómo dice: mi lengua es como pluma de hábil escritor. Entonces, en estos programas donde incluso nos vamos a encontrar con algunos cuadros que tienen que ver con esa pluma del escriba, porque claro, antes no se escribía por computadora, antes ni siquiera las viromes ni los lápices, antes tenían que mojar la pluma justamente en la tinta y ahí plasmarla en pergaminos. Pero nosotros, gracias a Dios, en este tiempo podemos expresarle al Rey, hablar con nuestro Dios, y queremos trasladarles a ustedes que con tanta paciencia, con tanto amor, sintonizan la programación, siguen a través de las redes. Les decía antes que el Señor nos quiere direccionar. Es más, nos ha dado una palabra hace muchos meses, a comienzos de año, que tenía que ver justamente con paz, guardar la paz, buscar esa paz que viene de Él, porque claro, nosotros ni siquiera teníamos idea de los tiempos que se iban a avecinar. No teníamos idea todo lo que iba a surgir más adelante con el descubrimiento de este COVID-19, este virus, esta pandemia que tiene prácticamente a toda la humanidad en vilo, en contradicción y manifestando las miserias de las personas, porque hay muchos que especulan con todo esto. Hay gobiernos enteros que buscan sacar rédito para sí mismos. Hay personas que están denunciando a su vecino, a su pariente, pero no vamos a hablar de todo eso, aunque también en algunos temas podemos salpicar, porque esto tiene que ver con temas actuales. Dios nos quiere direccionar, y cuando nosotros hablamos palabra guiada por el Espíritu Santo, eso trae una unción, eso genera una unción. Por ejemplo, si uno habla de arrepentimiento, las señales
siguen a la palabra y las personas comienzan a sentir arrepentimiento. Si uno habla, por ejemplo, de bautismo en agua, cuando alguno de los 5 ministerios fluye bajo la dirección del Espíritu, eso atrae unciones. Eso genera un mover, porque justamente las señales son las que siguen a la palabra. Nosotros queremos compartir en estos programas, en estos próximos días, palabra de parte de Dios, que quebranta, pero que también levanta, que fortalece, que conforta, que consuela, que anima y corrige todo lo que tiene que ser corregido. Como dice allí en Jeremías, quiero mostrarles o quiero leer Jeremías en el capítulo 23. Oigan lo que dice Jeremías 23, 29. Dios es el que está hablando y dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Te decía antes que a la palabra le siguen las señales. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, es como que esa palabra a modo de fuego o la palabra a modo de martillo va quebrantando la piedra. Alguien dirá, ¿acaso me está tratando de piedra? No, pero creo que a veces en nosotros hay situaciones y hay cosas que tienen que ser quebrantadas. Y qué mejor que lo haga justamente la palabra de Dios. Porque entre nosotros, ¿de qué sirve tener la gran revelación como muchos pretenden, como muchos anhelan? Y eso no está mal. Pero si no tenemos la capacidad de ver nuestro interior, ¿de qué sirve conocer las profundidades de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 6, de los Giborim, de los Nefilim, de los Bat Elohim y de todos los misterios que aparecen ahí, si no tenemos la capacidad de mirar nuestro interior? Y eso es algo con lo que Dios nos va a confrontar, porque está bueno querer saber cosas de los tiempos actuales. Es lindo conocer de la manifestación del Señor, conocer los tiempos, hablar de su parusía, hablar de su epifanía, pero si no tenemos la capacidad de mirar nuestro interior, yo me pregunto, ¿de qué sirve? Yo sinceramente no quiero por lo menos que me suceda lo que le pasó a ese profeta llamado Balaam. Balaam oía los asuntos de Dios, conocía y miraba en los asuntos de Dios, pero dice que era un profeta, a pesar de que tenía los ojos abiertos, porque miraba en lo espiritual, pero estaba caído. Estaba caído. Entonces, ¿de qué nos sirve jactarnos o hablarles a los demás de lo que tienen que hacer si no tenemos la capacidad de mirar nuestro interior, de mirarnos a nosotros mismos? Mirá lo que dice en Números. Quiero mostrarte hablando justamente de Balaam. En Números capítulo 24, él mismo, este varón, dice lo siguiente. Números 24, vamos a leer el versículo 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová. O sea, este tenía un oído abierto. Este había llegado a oír los dichos de Dios. Y el que sabe la ciencia del Altísimo. O sea que no estamos hablando de cualquier persona. Este era un profeta de Dios. Este era un inspirado. Este no hablaba lo que le daba la gana. Sin embargo, a pesar de todo esto, el que oía los dichos de Dios, el que, como dice aquí, sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, o sea, conoce, oye y ve la visión del Omnipotente, y él mismo dice, caído,
pero abiertos los ojos. Yo no quiero saber nada con este. Por más ojos abiertos que tenía, sin embargo, estaba caído. Seguramente con un estilo impresionante, como cada uno tiene su estilo. Así como cuando en las reuniones fluyen los dones, los talentos y se levantan hermanas, hermanos, con esa dirección del Espíritu, por ejemplo, para alzar la voz y decir, así dice el Señor, pueblo mío, y cada uno con su estilo. Sin embargo, ¿de qué sirve si uno está caído? Quizá puede servir para impactar a alguien. Puede ser que alguien diga, uy, ¿cómo habla? ¿O cómo sabe? Pero yo creo que el Señor nos quiere direccionar a través de estos programas para que podamos ser como esa pluma del escriba ágil, del escriba ligero, del escriba que escribía lo que tenía que escribir. Porque también había escribas que usaban, dice la Biblia, por ejemplo en Jeremías 8, una pluma mentirosa y torcían los dichos del Señor. Sin embargo, nosotros desde aquí lo que queremos es compartir la palabra y poder expresarle primeramente al Señor, como dice el Salmo 45, mi corazón rebosa palabra buena y quiero dirigir mis dichos, mis cantos al Rey. Mi lengua, mis labios, mi boca y todo mi ser es como pluma de escribiente. Y quiero centrarme ahora aquí, porque creo que esto es importante y tiene que ver con nosotros. Y es bueno que recibamos esta palabra. Dios no solo está buscando canales que manifiesten lo que Él quiere decir y que vivan como quieran. No, porque nosotros, si vivimos como queremos, si hacemos lo que nos da la gana, podemos contaminar el mensaje. Dios puede usar a quien quiere, Dios puede hacer hablar a las piedras. Pero el Señor no está usando ángeles, por ejemplo, para que den a conocer su palabra, sino que nos quiere usar a nosotros. Y claro, por ejemplo, este Balaam, este profeta del que estamos hablando, decía cosas impresionantes. Decía cosas que nosotros cuando las hablamos se nos llena la boca. Por ejemplo, ¿quieren saber una de las cosas que decía Balaam? Y se usa mucho en las congregaciones y los predicadores. La utilizamos también. Balaam fue el que dijo, por ejemplo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa es una verdad. Esa es una verdad gloriosa y la dijo este varón. Esa es una verdad maravillosa que este siervo de ojos abiertos podía ver y decir. Sin embargo, él estaba caído. Estamos hablando de un profeta que vio los tiempos del Señor Jesucristo. Estamos hablando de un varón que le fue manifestado los tiempos actuales que nosotros estamos viviendo. Porque Balaam habló acerca de estos tiempos. Lo voy a buscar, por ejemplo, en Números 24. Números 24. Dice en el versículo, déjenme buscar, versículo 17. Esto lo dijo Balaam, este profeta. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Estaba hablando del Mesías. Y levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, este varón hablaba acerca de las cosas que iban a suceder en el futuro. Este varón dejó establecido dichos que muchos de nosotros usamos, pero estaba caído. Y yo creo que Dios, en este tiempo, a través de este espacio, y tal vez, o seguramente a través de su servidor que lo tiene aquí, nos quiere direccionar para que primero aprendamos a mirarnos hacia adentro. Porque como te decía antes, ¿de qué sirve desnudar a los demás? ¿De qué sirve que nos la pasemos diciendo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo,
si no somos capaces de mirar lo que estorba nuestro interior. Dice justamente en Mateo capítulo 7, el otro día descubrí una versión que ahora voy a ir a buscar el versículo, donde dice, tú que miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que tienes en tu propio ojo. Bueno, cuando uno está caído pasa eso, se la pasa acusando, señalando a los demás, diciéndole a todos lo que tienen que hacer y no se dan cuenta de lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, descubrí, es Mateo capítulo 7, pero voy a buscar una versión, creo que es la Biblia de las Américas. Sí, la Biblia de las Américas, Mateo capítulo 7, versículo 3. Oigan esta palabra, qué maravillosa. Dice, ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Bueno, a este Balaam le pasaba un poco eso. Miraba todos los problemas de los demás, sabía incluso los dichos del Señor, la ciencia del Omnipotente. Sin embargo, bueno, tal vez no es que le pasaba exactamente esto a él, porque dice que él mismo dice, de ojos abiertos, pero caído. Yo sinceramente no quiero estar caído. Y vos si estás caído, amado, amada del Señor, quiero extenderte la diestra desde aquí, pero simbólicamente, para que en el nombre de Jesús te levantes. Dios no quiere que estés caído. Y cuando nosotros empezamos a mirar hacia adentro y a ordenar lo que tenga que ser ordenado, a presentarlo delante del Señor, podemos decir otro de los dichos de Balaam. ¿Saben lo que llegó a decir Balaam? Dijo, contra Israel no hay agüero, no hay agorero, no hay palabra. Lo que estaba diciendo es, contra el pueblo de Dios cuando está en orden, cuando está a la manera de Dios, no hay trabajo de hechicería, de brujería, no hay maldición que te pueda tocar. Y esto hasta tengo ganas, bueno, en algún programa lo vamos a tocar porque nos siguen llegando preguntas, hay preguntas que tienen que ver también con el tema de los trabajos y de las cosas que suceden. Pero vamos a ir ahora a una pequeña pausa porque me interesa y Dios siento que quiere que hablemos acerca primeramente de nuestro interior para luego poder salir a hacer la obra a la manera de nuestro Señor. Ya volvemos. Afirmaste mis pasos, pusiste un canto nuevo. Tú me libraste y vestiste en amor, me atrajiste, has escuchado mi clamor. Tú me has sacado del no, afirmaste mis pasos, pusiste un canto nuevo. Tú me libraste y vestiste en amor, me atrajiste, has escuchado mi clamor. Tú eres el aliento que respira dentro de mí. Tu gracia y amor guarden mi vida por siempre. Cuando estaba afligido, me tuviste en cuenta, Dios, mi socorro, tú has sido, me has librado del dolor. Cuando estaba afligido, me
Y estamos de regreso con este nuevo formato, un nuevo diseño donde el Señor nos va a seguir direccionando y de alguna manera estamos tomando como base ese pasaje del Salmo 45. Mi corazón, dice el salmista, rebosa palabras buenas. Dirijo al Rey, al Señor, mi canto, mi lengua, mi vida, mi boca es como pluma de escribiente, como la pluma que tenemos aquí o tenemos también aquí, la pluma del escriba, de aquel que se encomendaba en las manos del Señor para poder trasladar lo que Dios quería que se traslade, pero también nosotros expresarle al Señor. Y hoy estamos hablando en este programa acerca de la necesidad de mirar hacia adentro, porque no se trata solo de decirle a los demás lo que tienen que hacer. No se trata solo de conocer las grandes revelaciones, los tiempos que estamos viviendo. Claro que eso lo necesitamos, pero ¿y qué de nosotros? Necesitamos también mirarnos hacia adentro. Y por eso les decía antes, y terminamos hablando de ese profeta llamado Balaam, un varón de Dios, porque era un varón de Dios, que tenía los ojos abiertos, dice, que entendía la ciencia del Altísimo, que oía los dichos del Señor. Sin embargo, él mismo se autotitula, pero caído, dice. Qué triste, qué triste. O como un Sansón que en su momento, usado con el Señor para ser juez de Israel, un varón con poder de parte de Dios para derribar enemigos. Sin embargo, terminó siendo prácticamente un payaso o un juguete de los filisteos, de los enemigos. Pero en Sansón yo creo que merece un párrafo especial, porque él cuando murió, llamémosle o apliquémosle al tema que estamos desarrollando, cuando murió a mirar la pelusa en el ojo de los demás, la paja en el ojo de los demás, pero no miraba la viga o el tronco que tenía en el de él. Cuando murió a vivir como a él se le daba la gana, sino que dijo: Señor, ahora me encomiendo nuevamente en tus manos, devuélveme la unción. Y en el caso de Sansón mató más enemigos, mató más filisteos cuando él murió que en toda su vida. Entonces, Dios nos quiere enseñar a través de estos programas, por lo menos en este, a empezar a mirar hacia adentro. Nos encontramos y vamos a hablar también en estos días acerca de la importancia de estar ubicados, porque hay muchos hermanos, hay muchos siervos, hay mucho pueblo de Dios que está desubicado. Está desubicado en cuanto al lugar, en cuanto a manera de pensar, en cuanto a las cuestiones de Dios. Y por eso necesitamos ubicarnos en esto. Por ejemplo, David necesitó ser ubicado. David tenía algunos problemas, a pesar de que era usado por Dios. Sin embargo, David tenía batallas internas. David, uno de sus combates, lo voy a trasladar con mis propias palabras. Yo creo que David, por ejemplo, pensaba de esta manera: ¿por qué será Dios que los ojos se me van detrás de las mujeres? Trato de dominarlos, de agarrarlos, pero se me van. ¿Qué pasa? Lo estoy hablando en idioma criollo, pero era el conflicto que tenía David. Y no entendía, y cada tanto es como que era algo cíclico. Aparecían esos conflictos y esos problemas de David hasta que es confrontado con un profeta, con un naví, con un varón inspirado por Dios, mayor a la unción que se movía en David en cuanto a la profecía, porque David también era profeta. Dice la Biblia que David era profeta, pero cuando se confronta con un naví, de ahí viene la palabra naviim. En hebreo las palabras terminadas en im es plural,
profetas, Nabim, profeta en singular es Naví. ¿Qué significa esta palabra hebrea? Hombre inspirado. Cuando es confrontado con un varón de Dios llamado Natán, a través de toda una parábola, esto lo pueden encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, ahí es como que David reacciona y empieza a mirar para adentro y se da cuenta, dice, ahora entiendo cuál es mi problema. Ahora me doy cuenta por qué cada tanto tiempo se me van los ojos y hago cosas que no tendría que hacer porque las que se mandó David fueron delicadas. Yo no estoy aquí para acusarlo. No estoy aquí para acusarlo porque David era un varón conforme al corazón de Dios. Pero estamos aquí para ser edificados, para perfeccionarnos y para poder expresarle al Señor a la manera de la pluma del escriba los dichos de nuestra boca, porque tenemos palabras buenas. Nuestro corazón rebosa palabra de bendición. Y por eso David un día se da cuenta y dice la verdad. Soy rey de Israel. Tengo prácticamente al alcance de mi mano lo que yo quiero. Pero ¿cómo puede ser que esté haciendo las cosas que esté haciendo? ¿Cómo puede ser que haya hecho las cosas que he hecho? Por ejemplo, cuando mandó a matar a Urías Eteo para quedarse con su mujer o con una de sus mujeres, Betsabé. Entonces David, cuando se da cuenta de esto y mira hacia adentro, dice, ahora entiendo cuál es mi problema. Y escribe, por ejemplo, ese salmo impresionante, el Salmo 51. Y en el versículo 5, creo que llega a decir, en pecado he sido formado, y en maldad me concibió mi madre. O sea, recibe es ubicado por un profeta de Dios, es ubicado por un ministro de Dios. Y yo siento que en este tiempo el Señor nos quiere ubicar. ¿A quiénes? A sus hijos. Porque esto que estoy hablando, alguien puede decir, pero ¿de dónde sacó todo lo que está diciendo? De la palabra profética más segura, de la palabra de Dios. Esto no es una ocurrencia mía, aunque puede ser que uno lo exprese de una manera, otro de otra. Lo que te puedo asegurar es que el Señor quiere que estemos ubicados con todo lo que implica esa palabra. Porque cuando somos y estamos ubicados, cobra fuerza nuestra identidad. Se manifiesta nuestra identidad. Y así podemos ver hombres y mujeres que cuando fueron ubicados y se dejaron guiar para ser ubicados por Dios, desarrollaron la identidad que el Señor tenía para ellos y Dios mismo se ocupó de bendecirles, de sostenerlos, de usarlos con toda la potencia con la que Dios nos quiere usar. Estoy recordando, por ejemplo, a un Elías, varón de Dios, un profeta como Elías. Un día le habla el Señor y le dice, Elías, te vas a dirigir al oriente, te vas a ir para el lado del oriente. Allí te vas a encontrar con un arroyo en un lugar llamado Kerit. Vas y te vas a quedar ahí. Elías podría haber dicho, Señor, ¿a dónde? ¿Al oriente? ¿Al arroyo de Kerit? En este tiempo de sequía, en este tiempo de necesidad, irme a ese lugar. Sí, vas a ir ahí, porque yo ya le di la orden a unos cuervos para que te sostengan. Te van a llevar el desayuno, almuerzo, va a ser entre un desayuno y almuerzo a media mañana y entre una merienda cena a la noche. Un lugar donde en esa época era terrible ese lugar. Sin embargo, Dios ya había dado orden a Elías
lo mantuvieron de una manera sobrenatural, pero porque él aceptó la ubicación y estar en el lugar que Dios había establecido para él. Yo me imagino que llegaban los cuervos con carne, con bebida para Elías, a la mañana y a la tarde. Qué impresionante, porque cuando desarrollamos la historia de Elías, dice la palabra que él fue sostenido cuando aceptó la ubicación de Dios. Porque allí en Querit lo mantuvieron los cuervos. Pero luego la orden del Señor fue: ahora vas a ir a Sarepta. Y ahí lo sostuvo una mujer viuda. Es decir, un humano lo sostuvo. Cuando él aceptó el desafío y se dejó ubicar por Dios, él sabía que nada le iba a faltar. Pero luego fue sostenido por un ángel. Esta es la proyección, esto que les estoy diciendo está en la palabra. Hoy por una cuestión de tiempo no lo podemos desarrollar esto, pero seguramente en el próximo programa que vamos a seguir hablando acerca de la ubicación. La ubicación nos da identidad. ¿En qué me baso en decir esto? Génesis capítulo 3, versículos 8, 9, 10. Dios saliendo al encuentro de Adán. Dios paseándose en el huerto, diciéndole a Adán: ¿dónde estás? Me gusta la versión de la Reina Valera del 60. ¿Dónde estás tú?, pregunta Dios. ¿Acaso el Señor no sabía dónde estaba Adán? Sí que sabía, pero lo estaba confrontando. Y la respuesta de Adán, qué impresionante: Señor, oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Es decir, la ubicación manifestó su identidad. Se dio cuenta que estaba desnudo y no podía estar delante del Señor de los señores, delante del Rey de Reyes, a quien dirigimos nuestra lengua, porque tenemos palabra buena. Te invito a seguir sintonizando estos programas que tienen que ver justamente con la pluma del escribiente, mi lengua, mis dichos. El anhelo de mi corazón es que toda mi vida y tu vida sea como la pluma del escribiente ligero, ágil, que expresa los dichos del Señor y que vivimos conforme a la voluntad de nuestro Señor. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo y nuevo programa de La Pluma del Escribiente.